Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te gustan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. En este video vamos a hablar acerca de la posible burbuja en la bolsa de los Estados Unidos. Trataremos de preguntarnos si están caras las acciones en la bolsa de Nueva York y el S&P 500. Ya en otros artículos hemos analizado la situación reciente del mercado de la bolsa en los Estados Unidos. Si bien no creemos que en el mediano plazo se tenga una corrección del calibre de la observada en marzo del 2020, los actuales valores del índice y su aumento constante son factores que deben revisarse en detalle. Vamos a tratar de mostrar las razones por las cuales consideramos que el índice S&P 500 se encuentra algo costoso y cuál es la perspectiva a futuro. El primer elemento es que el índice ha subido de forma vertiginosa en el último año. Recordemos que el índice S&P 500 incluye las 500 empresas más importantes que cotizan en la bolsa de Nueva York. Este índice históricamente en los últimos 50 años ha tenido una valorización promedio anual del 10%. Si bien en algunos periodos de tiempo se tienen correcciones o algunos espacios en donde el índice aumenta de manera más lenta. Ahora bien, al revisar el comportamiento de este índice en los últimos 13 meses, observamos una valorización desde los 2.430 puntos hasta los 4.172 puntos actualmente. Este incremento corresponde a un 71% en poco más de 12 meses. Ahora bien, si consideramos que en medio ocurrió la crisis sanitaria que aún afecta buena parte de las economías, podríamos considerar que el índice pasó desde los 3.380 puntos hasta los 4.172. Esta valorización equivale a un 23% en poco más de un año. Ahora bien, si tomamos en consideración un periodo de tiempo de 2 años, para abril del 2019, el índice se encontraba en 2.900 puntos en promedio. Es decir, el rendimiento de este periodo de 2 años es de un 44% o un 22% anual, más del doble del promedio histórico que es del 10%. Por último, si tomamos como referencia el rendimiento de los últimos 5 años, vemos cómo el índice pasó de los 2.050 puntos en abril del 2016 a 4.172 puntos, correspondiente a una valorización del 103% en 5 años o de un 20% anual, también muy por encima del promedio histórico. El segundo elemento a tener en cuenta es que el múltiplo PER histórico se encuentra en máximos. Recordemos que el múltiplo PER permite relacionar los beneficios de una acción o una empresa con su valor. Básicamente ayuda a proyectar en cuántos años con los beneficios actuales se recuperará la compra de una acción. Por ejemplo, si una acción tiene un precio de $100 y los beneficios anuales son de $10, el múltiplo es de 10 veces. Por supuesto que es un tema bastante extenso, pero finalmente este múltiplo es en buena parte un termómetro acerca de qué tan costosa se está comprando una acción. Sin ninguna duda no es el único indicador, y en el caso de las acciones de alto crecimiento incluso se pueden aceptar múltiplos por encima de 25. Pero revisemos esta gráfica en donde se muestra este múltiplo histórico. Actualmente este ratio o múltiplo se encuentra en 42.5 veces en el promedio del índice de S&P 500. Estos valores solamente se han visto en el 2001, antes de la explosión de la burbuja.com, y en el 2009 con la crisis de Lehman Brothers. Si se toma en cuenta el promedio histórico, que es un ratio de 16, el múltiplo se encuentra en promedio a más del doble de su media histórica. No olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para mejorar la difusión de esta información. Incluso se tienen empresas a múltiplos de más de 1000 y no solo se trata de Tesla. En esta tabla podemos ver algunas compañías con una importante capitalización bursátil de más de 10 billones, que cotizan a múltiplos PER de más de 1000. Incluso son varias las empresas del índice que tienen importantes pérdidas y aún cotizan a múltiplos bastante altos. En esta tabla vemos cómo las aerolíneas
Carnival, Boeing y General Electric tenían unos resultados bastante negativos. Si bien se espera que con el fin de la crisis sanitaria la economía se reabra completamente, algunos sectores quedarán bastante golpeados y su recuperación llevará bastante tiempo. El tercer elemento es que el indicador Buffett se encuentra en máximo. La bolsa debe ser el reflejo de la economía, su crecimiento y la capacidad de las empresas de crear valor. El indicador Buffett relaciona la capitalización total del mercado y el PIB de los Estados Unidos. En la siguiente gráfica podemos ver cómo el indicador se encuentra en valores máximos históricos, de aproximadamente 2.8 veces por arriba de la desviación estándar. Este gráfico básicamente lo que nos muestra es que en general el mercado se encuentra sobrevalorado, con valores máximos del indicador, incluso por encima de los valores previos a la explosión de la llamada burbuja.com del año 2001. En el momento actual el ratio del índice está a más de 220%. De acuerdo con Buffett, si el radio se acerca al 200%, se está jugando con fuego. Pero tal vez uno de los gráficos más interesantes de este modelo es el valor predictivo a futuro del rendimiento del índice. Esta gráfica muestra esta proyección, en donde el eje X es la desviación arriba del promedio y el eje Y es el rendimiento promedio de los próximos 5 años. Vemos por ejemplo el punto de marzo del 2000, en donde el eje X de la desviación se encontraba en 2.2 y el rendimiento promedio de los siguientes 5 años fue negativo. Recordemos que actualmente el eje X se encontraría en 2.8. Por lo tanto, de acuerdo con esta gráfica, la probabilidad de que el rendimiento del índice en los próximos 5 años sea negativo es bastante alta. Si bien estos modelos no son exactos, sí nos muestran una tendencia que evidencia que entre más sea la desviación, mayor es la probabilidad de tener rendimientos negativos a futuro. En cierta manera, lo que muestra esta gráfica y el modelo es que en cierta forma el mercado ya ha tomado ganancias por adelantado y no tiene mucho espacio para seguir creciendo. El cuarto elemento a tener en cuenta es que las empresas tecnológicas y disruptivas han tenido buenos resultados. Una de las razones por las cuales el mercado norteamericano ha tenido este tremendo rally son los excelentes resultados de las empresas tecnológicas. No es un secreto que el auge de Internet ha permitido que empresas como Apple, Facebook, Amazon, Alphabet y Microsoft tengan unos excelentes resultados en su crecimiento y beneficios. Estas compañías tienen una operación global y en cierta medida se han convertido en los referentes en sectores claves como la publicidad digital, el comercio electrónico, las herramientas ofimáticas y los equipos móviles. Sin embargo, aun cuando algunas de estas empresas tienen espacio para seguir mejorando sus números, llegará el momento donde el crecimiento en los resultados de estas ya no tenga la misma velocidad. Actualmente, los múltiplos PER de estas compañías se encuentran por encima de 25. Incluso Amazon está en ratios por encima de 70. Estos valores se sostienen gracias a las expectativas de altísimo crecimiento, pero se tiene bastante incertidumbre de cómo será la reacción del mercado cuando se frene esta expansión. Otro segmento son las llamadas empresas disruptivas en sectores como los autos eléctricos, la inteligencia artificial, los viajes espaciales y la nanotecnología. Si bien no hay que descartar que algunas de estas empresas tengan un excelente futuro, también es posible que muchas simplemente quiebren con su repercusión en sus accionistas. En el enlace en la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado para inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión, basándose principalmente en análisis fundamental. El quinto elemento a tener en cuenta son las bajas tasas de interés y la excesiva liquidez. Esta gráfica nos muestra la relación entre las tasas de la Fed y el retorno del S&P 500. Claramente se observa cómo las bajas tasas promueven unos retornos positivos. Los programas de estímulos, los paquetes de ayuda a la población y unas tasas históricamente bajas han beneficiado la inversión en acciones y renta variable. Pero la gran pregunta es, ¿qué ocurrirá ante un aumento de la inflación
y el respectivo incremento de las tasas de la Fed, ¿estarán los inversores dispuestos a seguir comprando acciones con altos múltiplos si las opciones de renta fija eventualmente mejoran las tasas ofrecidas? No hay que descartar que se aumenten las presiones inflacionarias y que un aumento de tasas ahuyente la inversión en renta variable, con la inminente corrección en los mercados. El sexto elemento a tener en cuenta es el ingreso de inversores novatos que compran posiciones a cualquier precio, incluso con deuda. Gracias a los excelentes resultados del 2020, muchas personas han comenzado a comprar acciones. En cierta manera, invertir en bolsa en los Estados Unidos se ha convertido en la forma más sencilla de lograr buenos retornos en corto tiempo. Algunos de estos inversionistas son jóvenes que no se detienen muchas veces a evaluar en detalle los múltiplos a los cuales se compran los activos. No son pocas las compañías, como ya hemos visto, que se encuentran a múltiplos prácticamente absurdos, que siguen subiendo de precio sin tener un comportamiento correlacionado con sus fundamentales, solamente con expectativas de crecimiento. La pregunta acá es, ¿qué ocurrirá con estos inversores cuando el mercado tenga una corrección? ¿Saldrán a vender en desbandada? ¿Seguirán comprando acciones sin revisar sus fundamentales? Si bien no podemos determinar cuándo ocurrirán estos hechos, lo que la historia nos dice es que el mercado no puede subir continuamente y aumentar de forma infinita. El séptimo elemento a tener en cuenta es que la finca raíz no ha tenido correcciones en los últimos años. Esta gráfica nos muestra cómo los índices de precios en los bienes raíces en algunas de las principales ciudades. No hay que olvidar que la última gran crisis del 2008 fue provocada por las hipotecas subprime, relacionadas con el recalentamiento del mercado inmobiliario. Si bien el mercado espera que gracias a los procesos de vacunación la economía de los Estados Unidos se reactive completamente, permitiendo el cumplimiento con los créditos de las viviendas, la gráfica nos muestra que el mercado ya lleva bastantes años con aumentos sostenidos. No hay que olvidar que históricamente la finca raíz también tiene periodos de correcciones y en los últimos 10 años prácticamente no se ha tenido ninguna corrección importante. El octavo elemento es que Charlie Munger no espera altos rendimientos en la bolsa en los próximos años. Sin duda, el socio de Warren Buffett es uno de los principales referentes del mercado. Recientemente en sus declaraciones afirmó que él no ve en los próximos años grandes rendimientos en el mercado de renta variable en los Estados Unidos. De hecho, pronosticó un promedio del 6% anual, muy por debajo de los casi 20% de los últimos años. Esta sin duda es una voz autorizada que nos da luces sobre el posible futuro del mercado. El noveno elemento a tener en cuenta es la facilidad de la inversión pasiva o indexada en ETFs y fondos que compran a cualquier precio. Los ETFs indexados al índice S&P 500 han sido una excelente alternativa de inversión, pues como ya lo hemos visto, replican el comportamiento, en este caso, del índice S&P 500. Permiten con pocos recursos tener una gran diversificación, invirtiendo en más de 500 empresas con poco dinero. Sin embargo, a las ventajas y facilidad de este tipo de inversión, conocido como pasiva, muchas personas han aumentado sus posiciones sin detenerse a analizar los múltiplos del mercado. Básicamente lo que está ocurriendo es que estos ETFs y fondos se ven forzados a comprar acciones a cualquier precio, pues deben invertir los recursos de los ahorradores. Esto en cierta medida puede estar ayudando a que la burbuja se siga inflando, pues entran recursos al mercado para comprar acciones sin revisar sus fundamentales. No podemos determinar en qué momento el mercado caerá, pero sí es claro que es tiempo para mirar en detalle las inversiones que se realicen y tomar ciertas precauciones. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y compártelo en redes sociales. Comenta, ¿te parece que el mercado se encuentra sobrevalorado? Suscríbete al canal e ingresa a invertología.com para más información.